Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega para en esta semana hasta el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la historia, a través también del testimonio y, por qué no, también de la razón. Porque si es bien cierto que se llega a Jesús por María, también es cierto que a Jesús necesitamos llegar por la razón. Y eso es lo que vamos a intentar utilizar en estas entregas. Intentar hablar de la Virgen, de Nuestra Señora de Guadalupe, en todas sus facetas. De alguna forma podríamos titular este episodio como la historia inacabada de la Virgen de Guadalupe. Y es importante porque todos aquellos que estamos viviendo bajo el amparo de su manto y de su actividad intercesora ante nuestro Señor, creemos que es importante que veamos y entendamos por qué la Virgen Santísima está presente en nuestras vidas. El Papa polaco San Juan Pablo II, visitó Guadalupe, Cáceres, aquí en España. Juan Pablo II, el Papa polaco que reinó la Iglesia Católica entre 1978 y 2005, realizó su primera visita apostólica a España el 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. Y los que en esa ocasión vivíamos en Zaragoza tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona, a distancia, entre multitudes católicas que estaban queriendo ver de cerca a ese Papa que nos traía la fe y la luz. Durante este viaje histórico, que incluyó 18 ciudades en 11 comunidades autónomas, visitó el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en la localidad de Guadalupe, provincia de Cáceres, Extremadura. El 4 de noviembre de 1982, una fecha para el recuerdo. Esta fue la única visita de un papa a Extremadura durante hasta esa fecha y un evento inolvidable para toda la región. Considerada el corazón de la hispanidad por su conexión histórica con la evangelización de América, porque no podemos olvidar que todo lo que fue la acción evangelizadora nació de esta tierra. Todo comenzó el 12 de diciembre de 1531 en México. Y todo comenzó con el milagro del doble reconocimiento. ¿Por qué doble reconocimiento? Porque ese milagro que le ocurrió a Juan Diego, el indito que paseaba y subía a la colina donde se encontró y se topó con una dulce dama. Pero, ¿por qué la Virgen se topa con nosotros? ¿Y nosotros qué respondemos? ¿Cómo respondemos? La Virgen no tiene bandera. La Virgen quiere que todos nos encontremos y que presentemos lo mejor de ella a los que nos acompañan. Ese es, sin duda, el gran reclamo de la Virgen en todas sus apariciones. La reacción española ante ese milagro en 1531, 12 de diciembre, fue fácil porque los frailes extremeños que conocían la imagen, la Virgen del Coro, reconocieron en el manto de Juan Diego la misma Virgen. Es la misma que está en el coro de Guadalupe, gritaron. Reconocen al instante la postura, las manos, la luna, el manto, la Virgen del Coro. Y los indígenas asimilaron la imagen de Juan Diego en su ropa, pues la madrecita venerada. Pero vayamos en primer lugar, ¿qué semejanzas tienen la Virgen del Coro y la Virgen de Guadalupe en México? Podríamos decir que las evidencias son innegables. Las evidencias de semejanza son tantas que no se pueden negar. No se pueden negar de que la Virgen del Coro y la Virgen de Guadalupe, como tal, son semejantes. Son tan semejantes que la Virgen de Guadalupe toma el nombre de la misma Virgen y el mismo lugar
extremeño donde se venera a la Virgen de Guadalupe, como si fuera un trabalenguas. Es Virgen de Guadalupe en España, Cáceres, Extremadura. Virgen de Guadalupe en México. Al superponer las dos imágenes, una escultura policromada de estilo flamenco y la imagen que el indio se encontró en su sayal, en su tilda, podemos encontrar muchas semejanzas. La primera, la corporal. La Virgen del Coro está de pie y girada 15 grados a la derecha. Bien, pues la imagen es idéntica postura y el giro de 15 grados. Es, por lo tanto, y la primera impresión es de semejanza. Las manos se muestran en oración, entrelazadas, bajas, dedos extendidos. La Virgen en el manto de Juan Diego también. El manto lleva estrellas, es azul y estrellado. En la de Guadalupe, México, también. Tiene estrellas doradas de color turquesa, azules y turquesa. Las dos están sobre la media luna. Esa media luna con estrellas que nos recuerda, sin duda, a los pasajes del Apocalipsis. Los rayos solares, el nimbo radial y los colores. Los colores rosados, azules fríos, son idénticos. Se podría decir que una y otra se inspiran en lo mismo, en María. No podemos escapar de la idea de que es la Virgen María quien está llevando a los hombres hasta su Hijo. Y lo hace utilizando lo único que puede utilizar, que es nuestra presencia, nuestra naturaleza, nuestro ser. La Virgen del Coro, la Virgen de Guadalupe, México. La Virgen de Guadalupe, la que es la imagen románica, una imagen románica del siglo XII-XIII, que poco tiene de qué ver con la Virgen de Guadalupe de México. Sin embargo, la Virgen del Coro de 1499, reflejo ya de la Virgen de Baena, sí que tiene que ver. Son pues la misma prolongación de la actividad de María en tierra española, que continúa su viaje hacia México, en ese viaje evangelizador. De alguna forma existe pues un puente atlántico, un puente desde Guadalupe, Extremadura, Cáceres, hasta México, la nueva tierra, donde se pretende que se lleve el Evangelio a todos los hombres. Esos franciscanos que llegaron a tierra nueva con sus conocimientos, pero sobre todo con el afán de difundir y presentar la misma imagen de Cristo a todos los hombres. Los 12 apóstoles en México, los primeros 12 frailes franciscanos en llegar, que todos eran perfectamente conocedores de esa Virgen del Coro, sobre todo los extremeños. Pero, ¿en qué? ¿En qué podemos encontrar algo maravilloso y especial en esa recreación de la Virgen María en la Virgen de Guadalupe en México? La Virgen de Guadalupe en la tilma tiene una serie de elementos que la hacen sin duda alguna muy especiales porque pretende María llevar un mensaje de claridad, de universalidad, pero sobre todo y ante todo quiere llevar el mensaje de que ella, Madre de Dios, Madre de todos los hombres, Madre de la Iglesia, quiere llevar a todos hasta Cristo, hasta su Hijo. Podemos encontrar en ese manto, en el manto de María,
la reproducción de 46 estrellas que reproducen casi al 99% con exactitud la posición de las constelaciones en el cielo, ese cielo mexicano. Pero no en cualquier fecha, sino el 12 de diciembre de 1531 a las 10:26, según los estudios que se nos ofrecen. Pero no basta con eso. Podemos ver también en sus ojos figuras impresas humanas, figuras de menos de 1 milímetro, pero que están representando a las personas que en ese momento tenían que ver y que relacionarse con su presencia. La familia indígena, Juan Diego, el obispo, todos presentes. Y hay numerosos estudios que lo avalan y lo presentan. Pero no solamente estamos en esto, sino que también la Virgen intenta llevar en su manto las flores y montañas, donde se ve casi con exactitud topográfica los principales volcanes de México, de tal forma y manera que podemos ver ahí cordilleras y también elementos geográficos que son esenciales para entender la orografía y la naturaleza de esa tierra nueva. Y si nos parecía poco con todo esto, también se ha encontrado que la disposición de los elementos sigue una proporción áurea y la distribución de flores y estrellas forman una partitura musical. Así podemos encontrar en toda la Virgen, en todo su manto, en todo su esplendor, elementos que está representando su naturaleza extraordinaria para que los que la contemplamos podamos creer. Pero la Virgen, como siempre hace, intenta adaptarse al momento, a las personas, para que podamos entender y comprender su mensaje. Para que las personas que observan esos elementos, esos rasgos sobrenaturales o de naturaleza no natural, lo podamos comprender y aceptar como algo importante para acercarnos hasta su Hijo. En este caso, el códice mestizo, una traducción visual para un nuevo mundo, lo podríamos titular. Una cinta negra en la cintura, símbolo del embarazo, comunica que lleva en su vientre al nuevo sol, a Cristo. Un ángel con alas quetzal. El quetzal es una ave sagrada, el ángel, un cielo y la tierra. Su rostro indígena simboliza el mestizaje, la unión de dos pueblos, unen cielo y tierra. Son dos elementos que están permanentemente sosteniendo a la Madre del Cielo. El Apocalipsis nos describe a María cubierta de estrellas y sobre una luna. La Virgen de Guadalupe en México no tiene corona, porque pretende dejar claro que no es una diosa, es la Madre de Dios. Viene a presentarnos a su Hijo amado. La flor de 4 pétalos sobre su vientre, símbolo del centro del universo y de la divinidad. Podemos pues encontrar en esta Virgen de Guadalupe en México elementos que permanentemente nos están acercando a comprender y a entender que Cristo es nuestra luz. Y después de este pequeño viaje que hemos realizado con estas partes importantes de la Virgen de Guadalupe, podemos decir y podemos señalar que una vez que hemos hecho una aproximación a distintas fuentes originales hablando sobre la Virgen de Guadalupe de una forma permanente, en ninguna de esas fuentes
hemos encontrado ni rastro de mención alguna de la Virgen del Coro de Guadalupe, Cáceres, España. Es algo que llama tanto la atención que podemos afirmar que no se ha omitido por casualidad. Tiene que haber alguna razón. Porque si uno ve la Virgen del Coro y ve a la Virgen de Guadalupe, México, comprende a la perfección que son la misma realidad, es María. Porque esa realidad que une y trasciende océanos no se señala por parte de las personas y las autoridades eclesiásticas que tienen la responsabilidad de establecer el Evangelio en México. Me pregunto cuál es la razón, el motivo por el que se silencia esto. A lo mejor no hay ninguna razón, pero es una cuestión demasiado casual que en ninguno de los audios de más de 4 horas que he podido escuchar a personas ilustres señaladas dentro de la Iglesia Católica Mexicana y conocedoras perfectamente de Guadalupe, México, hayan hecho referencia alguna a la Virgen del Coro de Guadalupe. Y por óbice, a la Virgen de Baena, que todas están conectadas. Al final, es María. Y ese es el mensaje de este podcast. Debemos entender que cuando estamos ante cualquier situación en que se presenta María, lo importante no somos nosotros, no somos los que portamos la luz, sino la luz misma. Y la luz brilló en la tiniebla. El querer utilizar elementos de María en beneficio del humano no es precisamente lo mejor ni lo que la Virgen misma desea. En esta semana que queremos estar cerquita de María, porque es una semana especial, comenzamos con la Inmaculada Concepción y continuamos hasta el 12 con la Virgen de Guadalupe. Queremos pues recalcar y buscar a María en todo lo que hace. España es tierra de María. Allí donde España ha estado, ha llevado el mensaje de Cristo, su Evangelio, y ha llevado también la devoción de María. Porque llegar a Cristo y a su Evangelio es mucho más sencillo si se hace a través de María. María, que no ha dudado en absoluto a lo largo de la historia de presentarse a los hombres en los momentos de dificultad, en los momentos en los que la debilidad aparecen. Ahí está la Virgen del Pilar acudiendo a Santiago, cuando decaído, cuando ya sin fuerzas, cuando no encontraba ningún converso, ninguna persona que atendiera sus palabras. María, desde el Pilar, le dijo que en esta tierra nunca faltaría fe. María viene a darnos esperanza, pero quiere que no ocultemos su mensaje, que no distorsionemos su mensaje y que entendamos que todas las acciones que emprende a lo largo de una tierra, de un tiempo y con personas, tienen un único fin: acercarnos a su Hijo. A Jesum per María, a Jesús por María, porque es la forma más sencilla de acceder a ella. Por ello, tenemos la gracia de encontrar esa relación entre la Virgen de Baena, la Virgen del Coro, que replica la Virgen de Guadalupe, porque es la misma madre, María, la madre de Cristo, la madre de la Iglesia, la madre de Dios, nuestra madre. Hasta aquí este capítulo que pretende
dar luz a algo tan simple como que María está presente en nuestras vidas y no podemos ocultar su real presencia ahí donde está y donde aparece de forma constante.